Amén y amén. Bueno, muy buenos días a todos mis amados hermanos. Regalen un saludito si son tan amables. Ramoncho en Fortul, buenas madrugadas. ¿Cómo te encuentras, Ramón? Buenos días. ¿Sí me oye? Hola, buenos días. El Señor me lo bendiga mucho. Déjeme que estoy mirando a ver si ya estamos transmitiendo. A ver, un momentico. Sí, ya estamos transmitiendo. Bendito sea el Señor. Un saludo a Carlitos, que se encuentra en Villavicencio. El Señor te bendiga. Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días. Mi hermano Willington, presente como siempre ahí en la raya, en la fría Bogotá. ¿Y dónde está Cristian? Ah, bueno, ok. Ok, bien, no importa. También Alejandro y Gladiver en Venezuela. ¿Cómo se encuentra la familia del Señor aquí presente? Buenos días, Alejo Gladiver. Amén. Y un saludo cordial a Marley y a Yadir en Ciénaga. Buenas noches, buenas madrugadas también. ¿Cómo se encuentra? Y Edilia en Barranca Bermeja. Edilia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, amén. Amén. Déjenme mirar una cosita aquí, que yo creo que cometí un error. Primero de Crónicas, video 26. No, video 27 realmente. Ahorita lo arreglo más tarde. Estamos estudiando primero de Crónicas, sí. Y anote por ahí, escriba esto que hoy va a cambiar la vida a muchas personas. A mí esto me cambió la vida, la perspectiva el día de ayer en la madrugada que estaba teniendo mi devocional con el Señor. Jupacoe pleró. Anoten esa palabra. Son dos palabras. Jupacoe con K, con J. Jupacoe, unido. Jupakoe, para los que están estudiando, juiciosos con su Biblia, juiciositos con su material, Jupacoe. Y la otra palabra es plero, o con la tilde en la primera O, plero o, Plero. ¿Qué significa Jupacoe plero? Significa obediencia perfecta. ¿Amén? Y hoy el texto que estamos estudiando nos lleva a ese tema, obediencia perfecta. ¿Estamos claros? Es una palabra hebrea, es una palabra, no, perdón, eso es una palabra griega, ¿sí? Y es una palabra que vamos a entenderla hoy, porque David censa al pueblo, pero su deseo de censar al pueblo no proviene de Dios. El deseo de David de censar al pueblo proviene del enemigo. El enemigo lo tienta para que él haga algo, primero, que Dios no ha dicho que haga. Y segundo, que no lo haga como Dios dijo que lo hiciera. Porque ahí deben tener ustedes anotado en primero de Crónicas 21 que Éxodo 30 del 11 al 16 dice que si va a haber un censo, el rey tenía que pagar el rescate por cada uno. O sea, no, perdón, cada uno tiene que pagar el rescate y David no pidió el rescate. Entonces, ¿por qué el rescate? ¿Por qué tenían que dar unas blancas, unas monedas especiales? Tenían que pagar el rescate porque eso significaba que ellos reconocían que era Dios el que los había rescatado. Pero David, al no pedir el rescate, David está haciendo un censo, es para saber cuánta gente tiene, de cuántos son rey, cuántos son los que puedo mandar a la guerra, y eso no venía de parte. Por eso dice en el versículo 1, Satanás se levantó contra Israel. Aprendimos en la clase pasada, esto es de la clase pasada, ¿no? Que
el pueblo de Israel paga los platos rotos porque en Josué capítulo 8, o sea, 500 años atrás, aproximadamente 400 años atrás, el pueblo de Israel, no, 600 años atrás, David es en el año 1000 al 900 antes de Cristo. 600 años atrás el mismo pueblo le había dicho a Dios en el capítulo 8 de Josué, bueno, queremos que nos gobierne un hombre como todas las naciones de la tierra. Pidióle, quitó a Dios del trono. Ahí en ese capítulo 8 de Josué. No, dije Josué, ¿verdad? Siempre me confundo, perdón. De primer libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Samuel, capítulo 8, el ser humano le quita el gobierno a Dios, se acaba la teocracia y comienza el gobierno humano. En las diferentes maneras, monarquía, si quiere llámele, para los entendidos, me dirá, no, la aristocracia, o alguien me dirá la tibocracia, otra persona me dirá la plutocracia, y bueno, en fin, y alguien terminará diciendo la democracia, bueno, como usted lo quiera llamar, gobierno. ¿Por qué hablaba de Josué? Porque Josué, en el libro de Josué, es la teocracia. Josué enseña cómo Dios gobierna. En cambio, en primero de Samuel. Bueno, Josué enseña cómo Dios gobierna. El segundo libro, el segundo libro, no, el siguiente libro de Josué, que es el libro de Jueces, enseña cómo el pueblo se olvida de Dios. Y en el siguiente libro, que es primero de Samuel, enseña cómo Dios quita, perdón, el hombre quita a Dios del gobierno y empieza a gobernar solo. ¿Estamos claros? Bueno. Jupacoe pleró, obediencia perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David es desobediente. Primero, porque Dios no le dijo que hiciera el censo. Segundo, porque no lo hizo como decía Éxodo 30, del 11 al 16. Y tercero, ¿sí? Porque el pueblo murieron 70,000 hombres. A mí hay algo que me llama la atención. Dios mandó a un profeta llamado Gad. Oído, Gad el profeta. Y no sé si ustedes recuerdan cómo se llama el profeta que Dios envió cuando él mandó a matar a Urías y se quedó con la esposa, con Betsabé. ¿Alguien recuerda ese nombre? Rápido. A ver, 10 segundos para que me escriba alguien el nombre en el TikTok, en Facebook. ¿Cómo? El profeta Natán. ¿Sabe qué me di cuenta? Que David, Dios le envió dos profetas a que lo amonestaran. Usted no ve eso con otros reyes. ¿O sí? No, puede ser que sí, porque uno no lo sabe todo, ¿no? Además, recordando, por ejemplo, Ezequías tenía a Isaías, ¿cierto? Sedequías tenía a Jeremías, pero que dos profetas lo amonestaran, raro. Puede ser que hubiese alguno, ahorita no lo he analizado. Pero ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que Dios está pendiente de su pueblo. Y Dios estaba pendiente que David hizo algo. Entonces, viene Gad y le dice a David, escoja, mijo. ¿Sí? Escoja. ¿Qué pasó? ¿Sí? Usted acaba de pecar contra Dios por esto, por esto, por esto. Y en el versículo 8 David dice, he pecado gravemente contra Dios. ¿Sí? Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo porque he hecho locamente. Entonces en el versículo 10, primero de Crónicas, perdón, 21:10, le dice el profeta, en el versículo 10, le dice, escoja tres, una de tres. Sí. Versículo 12, 1. El punto 1, el 2, el 3 está en el versículo 12. 1, 3 años de hambre. 2, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. O 3 días de la espada de Jehová. ¿Usted qué escoge? Y David escoge algo que sí, que me llama la atención. Versículo 13. Alguien que lea el versículo 13, por favor.
¿Ya están listos con la Biblia a la mano? ¿Sí o no? Interesante. No hay ninguno listo. Bueno, ok. No tienen la espada desenvainada, no la tienen lista. ¿Ya está lista, Yadira? Yadira. Bueno, ¿qué dice el versículo 13, por favor? Sí, señora, ¿la tienen lista? Ahí está, ahí está el secreto. David no escoge la opción 1 ni la opción 2. La opción 1 duraba 3 años, la opción 2 duraba 3 meses, ¿sí? Y la opción 3 duraba 3 días. Y David escoge la número 3 no por la duración, sino por qué, porque la misericordia de Dios es grande. Miren, mis amados hermanos, todos nosotros, los de la Escuela de Formación Bíblica Integral, no se nos debe olvidar que cuando alguien cae, la misericordia de Dios es grande. La misericordia, llévalo a la misericordia. Cayó el marido, cayó la mujer, llévalo a la misericordia. ¿Me hago entender? Y David dice, prefiero caer en tus manos. Esa es la tercera opción. Prefiero caer en tus manos. Interesante. Versículo 14. Hermana Yadira, por favor. Y murió en Israel 70.000. Jupacoe pleró. No se les olvide esa palabra griega. Dos palabras griegas. Perfecta obediencia. Jupacoe pleró. El problema es que David, esta es la cuarta vez que cae. No, no digamos que cae, que comete errores. ¿Sí? La primera y la segunda al llevar el arca. Eso está en el capítulo 10 y qué, 10 y 15, en el capítulo 15, sí, en el capítulo 15. Ah, no, en el capítulo 13, en el capítulo 15 la llevó bien. En el 13, cuando él iba llevando al arca, cometió dos errores. El primero, no llevó el arca como la Biblia decía, y lo explica el capítulo 15, por eso él la lleva bien en el 15, porque en el 15 dice, el arca no puede ser llevada alada por vacas en un carruaje, tiene que ser sobre los hombros de los levitas. ¿Qué significa eso? Upacoe pleró, perfecta obediencia. Obediencia perfecta, perdón. Jupacoe, obediencia. Déjenme buscarlo un momentico bien aquí en el griego, que lo tengo anotado acá. ¿Sí? Para los que quieran, anótenlo en segundo de Corintios 10:4. Jupacoe pleró, segunda de Corintios 10:4. Ahí aparece esa palabra. Jupacoe pleró, obediencia perfecta. Ya vamos a leer ese texto. Un momentico, no se me vayan a ir de crónicas. Entonces David quiso llevar el arca como a él le pareció. Eso se llama religión. Religión, oído del latín relegere. ¿Eso qué quiere decir? Cuando digo latín, que los romanos fueron los que inventaron la religión. ¿Oyeron? El primero en escribir sobre la religión fue Julio César. Y el segundo en hablar más famoso de la religión fue Cicerón, el gran abogado. Y ellos fueron los que dijeron que religión es todo lo que usted hace para agradar a Dios. Eso es religión. Cuando usted quiere agradar a su deidad
y hace sacrificios, ofrendas, da lo que sea, eso se llama religión. Pero los cristianos no somos una religión. ¿Por qué? Porque el que hizo la obra primero, ¿quién fue? Él. Dice Efesios 2, estando muertos en pecados. Estábamos muertos en pecados. Él les dio vida. Él hizo la obra. Entonces, que usted se levante temprano a orar, que usted se levante temprano a leer la palabra, que usted el 12, 13 y 14 venga a ayunar los 3 días, que usted vigile, no es religión. ¿Por qué? Porque usted no lo hace para agradar a Dios. Usted lo hace porque está agradecido, porque Él ya hizo la obra. Ahora, algunos me dirán, no, pero David, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar al Padre Celestial. Y mi respuesta, ¿cuál es? No puedes. ¿Cómo? No puedes. Y entonces, ¿qué debo hacer? Tú no. El que debe hacer es Jesucristo. Derramar su sangre en tu vida. Y después de que tú tengas la sangre de Jesús en tu vida, ahora sí agradas a Dios. Haga lo que quiera, que le va a agradar. Pero su ofrenda, su alabanza y todo lo que usted haga es por medio de quién? De lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso no somos una religión. Porque nada de lo que usted y yo hagamos agrada al Padre. Es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me hice entender? Si alguien tiene alguna duda, por favor, dígame, porque quiero que comprendan que nosotros no somos una religión. Nosotros no tenemos dogmas, no tenemos tradiciones, no tenemos ritos. Esto de levantarse, ¿sí? Esto de levantarse, orar y estudiar, no es un dogma, no es un rito, no, porque eso no proviene de ninguna mente humana, eso proviene de la revelación de la palabra la que dice, de mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz y esperaré. Entonces, ¿quién fue el que inventó orar temprano? Dios. Es él que dice, usted simplemente que obedece. Entonces no somos una religión, somos una relación. Tenemos una relación con el diario. Uno. Dos, segundo error de David. Primero, llevar el arca sin obedecer como Dios decía. Dos, querer privatizar la fe. Ese fue el segundo error. Religión. Ya David iba a inventar una nueva religión. No. Él entendió que no podía llevarse el arca a su casa, que el arca tenía que estar para todo Israel. Eso está en Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Y entonces le hizo una tienda, el tabernáculo de David. Tercer error, ahí sí es una caída muy fea. Embarazó a Betsabé y mandó a matar al marido para legalizar el pecado y que el niño viviera, porque ella quedó en embarazo, iba a tener un hijo. Y ese hijo iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces, legalizando el pecado, porque la mujer está ligada a su marido mientras esté viva, pues facilito. Mandémoslo a matar, que nadie se dé cuenta, legalizo el pecado y me quedo con ella y con el chino, ya tengo sucesor. El niño murió. Es que así no es. Hay gente que quiere legalizar el pecado, ¿no? Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Y lo otro, cuarto, ¿cuál es el error de David aquí en el capítulo 21? El error está en que aunque la intención es buena, su intención no está guiada por la palabra. Y eso es lo que llamamos religión. Todo lo que usted hace para Dios, pero no está guiado en la palabra. Por ejemplo, anote ahí, Isaías capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo lee, por favor? Y escriba, en Semana Santa no debo quemar incienso. ¿Cuántos de ustedes queman incienso en Semana Santa?
Muy bonito, chévere, sí, pues no, que la casa se une y se vayan a malas energías. ¿Sabes cuál es el problema? Que Isaías 1:13, ¿qué dice, hermana? 1:13. Léalo desde el 11 hasta el 13, por favor. El 13, hermana, hasta ahí, por favor. ¿Qué dice Dios que el incienso que es? ¿Qué dice Dios que el incienso que es para él? Y en Semana Santa la gente lo quiere hacer, ¿por qué? Por religión. Ahora, Apocalipsis capítulo 8, creo. Váyase para Apocalipsis, ya les voy a decir el texto exacto. Sí, un momentico. Espérense ahí, ya les digo. Hermano, pero es que a Dios no le gusta el incienso. Ese no es el incienso ahora. El incienso de Dios ahora está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. No, 8:3. 8:3. Apocalipsis 8:3. ¿Quiere saber cuál es el incienso de Dios? ¿Quiere usted agradar a Dios, pero no a través de la religión, sino a través del verdadero hacer y relación del ser humano? ¿Qué dice? Oiga, y solo la hermana Yadira lee, el resto no tiene la Biblia abierta. Más fuerte, hermana Yadira, más fuerte, por favor. Deme la cita primero y luego el texto, recuerda. Y ahora lea el 5, el capítulo 5, versículo 8, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice que quede el incienso? Ah, bueno, usted quiere levantar el incienso, ore. Eso sí le agrada. Pero en el altar del incienso, en el tabernáculo de David, recuerde que el Señor nos enseñó que dices, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, porque tú no puedes levantar incienso a Dios con odio. Perdona. Dice la Biblia, si vas a presentar ofrenda ante el Señor y sabes que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve y arréglate con tu amigo, con esa persona, ve y arréglate primero. Entonces, ¿cómo así que usted está levantando incienso en Semana Santa y quemando, que esa es abominación a Dios, y no levante incienso todos los días realmente orando y dejando el odio y la rabia con la mujer que andas agarrado con tu esposa, que ayer te agarraste con tu marido y durmieron y no se han arreglado, ¿verdad o no? O alguien le está hablando aquí Dios. Estás agarrado con tus hijos, con tus hijas, o con tu papá y mamá. ¿Sabes qué? Primero arregles en el hogar y después levante incienso. Ese fue el problema de David. David tiene una bonita intención. ¿Cuál es el problema? Que esa intención no viene de parte de Dios y no es conforme a lo que Dios dijo. Es que así no es. Y murieron 70,000 personas por culpa de eso. Entonces dice el versículo 15, primero de Crónicas 21:15. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él la estaba destruyendo,
Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jerusalén. No es que Dios quiera matarnos, no. No es que Dios quiera que este chico de hincha del millonario que tenía una enfermedad tremenda que la adquirió una bacteria en una piscina se muriera. No, él no quiere eso. No es que Dios quiera que los niños tengan cáncer o que los niños de África se mueran de hambre. No, de África no, aquí en La Guajira se mueren de hambre por montones. No, Dios no quiere eso. Es que el ser humano toma sus propias decisiones. Y por culpa del ser humano, por culpa de la vida, el pueblo pagó. Porque el pueblo fue el que pidió rey. Entonces el problema nuestro, ¿cuál es? Que queremos hacer cosas con una buena intención, pero terminamos embarrándola porque es a través de la religión y no a través de la palabra. Entonces no lo hiciste como Dios quería. Por eso repito otra vez, Jupacoe pleró, obediencia perfecta. ¿Qué es obediencia perfecta? Es que tú hagas lo que Dios te dijo de la manera en que Dios te dijo. Escriban ahí más tarde, leer primero de Samuel capítulo 15. Y primero de Samuel 15 es un ejemplo de eso. Entonces, Dios le dice a Samuel, dígale a Saúl esto, esto, esto y esto, así, así. Y Samuel va y le dice a Saúl, mire, vaya contra los amalecitas, atáquenos, mata a todo el mundo, mata las ovejas, mata las vacas, no coge botín, arrase con todo, porque yo juré hace 400 años que iba a acabar, hace 500 años que iba a acabar con Amalek. ¿Por qué? Se preguntará alguno. Ah, porque Amalek, cuando Israel, que eran unos simples esclavos saliendo de Egipto, no sabían pelear, Amalek, los amalecitas, le salieron por la retaguardia a matar a los ancianos y a los niños. No le salieron de frente como varones, sino traicioneros. Y Dios dijo, lo voy a arrasar. Y esperó 500 años, hermano. 500. Y Amalek no se arrepintió. Entonces Dios le dijo, ¿sabe qué? Dígale a Saúl que ya me cansé a Amalek, que va a ir y los arrase a todos. Saúl fue, tum, tum, hizo lo que tenía que hacer y vuelve Samuel a los días. Y sale Saúl y le dice, listo Samuel, y dice así, hice lo que Jehová me mandó a hacer. Y Samuel le dice que qué, hice lo que Jehová me mandó a hacer. Pues a mí anoche Dios me dijo que no, sí, duré toda la noche intercediendo por ti, pero Dios te va a quitar el reino. Pero ¿por qué? Y se lo repite por segunda vez. Yo hice como Dios me mandó y le dijo, no. ¿Qué es ese bramido? Ese mugido. ¿Qué es eso que estoy escuchando de me? Ese de mo. Eso no estaba el otro día que yo vine acá. ¿De dónde salió eso? Y le dice Saúl, eso salió de que yo cogí de lo más gordo. Ah, no, el pueblo, perdón. El pueblo le echó la culpa al pueblo. El pueblo cogió de lo más corto de las vacas, de las ovejas, para sacrificárselos a Jehová. Se da cuenta que hay gente que sacrifica cosas que Dios no ha dicho. Por eso en Isaías, acabo de leer la hermana Yadira, ¿quién demanda de ustedes eso? ¿Quién les pidió animales engordados? Y alguien que sepa la Torah va a decir, pero si en la Torah lo dice, ¿me hago entender? Aquí dice eso, es que no, no es eso lo que yo quería, no era así. Entonces Saúl le dice, te lo traje para que, es más, te tengo una sorpresa. ¿Más? Sí, te traje al rey vivo para que tú lo sacrifiques, como si Dios aceptara sacrificios humanos. El único sacrificio humano que Dios aceptó es el de su hijo en la cruz del Calvario porque no había con qué más.
Y aquí hay gente que hace sacrificio, ¿no? Para Dios. Ay, para que Dios se alegre. Voy a dar hasta plata, le terminan robando. Voy a subir a Monserrate echando granos de arroz y voy a ir de rodillas para que los granos sangren. Voy a pagar mandas. Voy a hacer esto. No, Dios no le interesa nada. El único sacrificio que acepta es el de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso usted necesita la sangre de Jesús en su vida para que Dios pueda hacer la obra en su vida, en su familia. Si no es así. Y le dice Samuel a Saúl, que usted me trajo el rey. ¿Qué fue lo que yo le dije? No le dije que matara a todo ser humano. No le dije que matara a los animales y que no cogiera botín. ¿Usted qué hizo? Y entonces le dice, no, 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 perdóneme, locamente hecho. Y le dice, no, Dios se ha provisto de un hombre mejor que tú, el rey David. Y mire que estamos estudiando un error de David en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Y Dios le dijo, bueno, y Saúl lo agarró del manto y el manto se rasgó, el manto de Samuel se rasgó. Y ahí es donde le dice, Dios ha quitado, ha rasgado el reino de ti, ya no será más rey. Y el cabezón ese duró más de 30 años, 40 años siendo rey, pero no era el rey real. Y Dios se había provisto de un David con errores, de un David con pecados. Y hoy Dios está llamando a David, como ustedes que están aquí, con todos sus errores. Dios los va a recibir y los va. Él es el que va a hacer la obra en ustedes. Ahora, ¿qué significa Jupacoe Pleró? ¿O qué Dios nos quiere decir con eso? Jupacoe, obediencia. Pleró, perfecta. Vamos a leer un momentico, segundo de Crónicas, capítulo 10, versículo 3 al 6. ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? ¿Será que alguien solamente Yadira? Bueno, el primero, Yadira, dale, el que sea, por favor, rápido. No, no, perdón, Yadira, creo que me equivoqué yo. Segunda de Corintios. Sí, qué pena con su merced. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Señor, yo quiero que conviertas a mi marido, yo quiero que conviertas a mi mujer, Señor, saca a mis hijos de la droga, Señor, no va a suceder si no hay un jupacoe plero en tu vida. Léalo, por favor, ¿qué dice? Miren esto, el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no peripateo, anote esa palabra ahí, no peripateo en griego, no militamos en la carne. Ese militamos tiene que ver con marchar. O sea, una cosa es que usted camine con Dios, pero ¿cuál es su caminado? Hay cristianos que caminan creyendo que están en una pasarela, ¿o no? ¿Cierto? Ay, eso hay cristianos que les gusta que los vean y los aplaudan. Y ahí va, luciendo el traje de moda. Señoras y señores, con ustedes el hermanito, la hermanita tal. Lleva la colección última del 2024 con ese hermoso cabello y no es un desfile.
¿Sabe qué significa peripateo? Marchar, caminar, pero como militar. ¿Sabe cómo caminan los militares? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien aquí prestó servicio militar? ¿Cómo caminan los militares? No, pues el agua moja, Carlitos. No, no marchan firmes. Marchan al ritmo de los tambores. Marchan unidos. Aquí hay más de un soldado que no está unido, no tiene batallón. Le gusta ser un llanero solitario. Porque es que yo aquí oro, yo aquí leo solito. ¿Sí? Usted marcha como Dios dice. Entonces, como usted es un militar peripateo, ¿sí? Y usted no camina según la carne, sino según el Espíritu de Dios, el versículo 4 dice que usted tiene unas armas, que precisamente usted no puede caminar carnalmente porque esas almas no son carnales. Esas almas son ¿qué? Espirituales. Entonces, póngale cuidado. Son poderosas para derribar ¿qué? Para destruir ¿qué? ¿Ah? Fortalezas. ¿Usted cómo cree que se sacan a los hijos de la droga? Y el papá lo aconseja y le dice, y la mamá, mi hijo, pero ¿por qué usted esto y lo otro? Y el peladito cuando medio pueda, brum, se sale a drogarse otra vez. Y el papá se lo lleva al centro de rehabilitación y se gasta los millones como si los centros de rehabilitación realmente rehabilitaran gente. Se lo digo con mucho respeto. Si hay alguien aquí en un centro de rehabilitación, después hablamos de cómo se rehabilita la gente. Sí. Pero es que Dios no rehabilita personas. Dios destruye y vuelve a ser de nuevo. La persona necesita morir y nacer de nuevo. No necesita rehabilitarse. Rehabilitarse es que un hueso se parte y usted lo pega y con yeso y esto y ejercicio vuelve a caminar la persona. Eso es rehabilitarse. Dios no. Dios le corta la pierna y le pone una nueva. Dios no rehabilita gente. Uno tiene que nacer de nuevo. Entonces, si usted quiere que sus hijos, que su marido, que su mujer aprenda a ser militar, esta escuela de formación bíblica integral, ¿sí? No es un club. Esta escuela no es para ser amigos, aunque somos amigos y somos grandes amigos aquí entre varios. Y lo que usted quiera, con mucho gusto. Pero esta escuela es un centro de entrenamiento. Y hay más de uno que no viene a entrenar. Esta escuela es un centro peripateo militar para caminar juntos. Este 12, 13 y 14 de octubre hay ayuno, 3 días. ¿Vas a venir o vas a querer seguir caminando como a ti se te viene? No, es que yo creo que el que inventó el ayuno, sí, fue el hombre, pero después Dios lo reguló y dijo, es así, así y así. Entonces, tú quieres armas, ¿cierto? Quieres destruir fortalezas. Mira el versículo 5, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú quieres ser de esos hombres que se les puede parar enfrente un ateo, un científico, un abogado, y usted lo coge y pin, 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 y le echa para abajo los argumentos. ¿Lo quieres? Tienes que aprender a militar en Cristo. Hay gente que quiere la unción, pero no paga el precio. Póngale cuidado. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quieres ir a un debate y en el debate coger 3, 4, 5 ateos y ¡prum! Llevarlos a Cristo y que se conviertan. ¿Sí? Mira el versículo 6. Estando pronto para castigar toda desobediencia. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos dejen de ser desobedientes? ¿Cuántos quieren que la gente deje de ser desobediente y le camine? ¿Cuánta gente en la empresa queriendo que se produzca, que se trabaje y nada que puede? Todo eso que estoy hablando y retomo,
todo para tener armas poderosas y destruir fortalezas, para derribar cualquier argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y para llevar todo pensamiento cautivo y también para castigar toda desobediencia, tiene una condición que dice el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra qué, upacoe plero, cuando tu obediencia sea perfecta. Señor, quiero que traigas a mis hijos a tus pies. Y el Señor desde el cielo, ¿ah? Si tú no estuviste hoy a mis pies, ¿qué voy a traer a tus hijos? ¿Ah? ¿Qué voy a traer a tus hijos? Si ni siquiera oras, traigo a tus hijos. Señor, convierte a mi esposa que me tiene cansado y nos vamos a divorciar. ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que haga las cosas si no vienes a orar ni a leer la palabra? Cuando tu obediencia sea perfecta, ahí sí Dios empieza a trabajar en los de tu casa, en los de tu familia. Cuando seas tú el que primero haga las cosas. Hermano, entrene a sus hijos a jugar fútbol y cuando sean viejos, ¿qué? Van a jugar fútbol. Entrena a sus hijos en la Biblia. Entrénelos a arrodillarse delante de Dios. Entrénele las rodillas a sus hijos, no para pegarles una bola, sino para aprender a estar 2, 3, 5 horas de rodillas ante Dios para que vea lo que su hijo va a hacer cuando. Pero usted no puede entrenar a su hijo si usted no está entrenado. Por eso hay gente que prefiere el fútbol y no se entrena con Dios. Hay gente que prefiere el estudio, el negocio y no se entrena con Dios. ¿Qué terminan siendo los hijos? Ricos, millonarios, pero para el infierno. ¿Eso sirve? Y delante de tus ojos prefiero que mis hijos sean pobres, pero caminen contigo en temor y temblor, Señor. Porque prefiero verlos en el cielo siendo pobres en la tierra que verlos en el infierno siendo millonarios, como Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Se le suicidó un hijo. Y ahora Elon Musk anda casado con una robot. Millonario, pero el infierno va a ir a parar. De nada sirve tener riqueza en el mundo. Jupacoe pleró. Si tu obediencia es perfecta, Dios va a hacer la obra en tu vida. Ayer en pleno culto, el Señor hablándome, dice, ya siempre hago eso cuando estoy en el culto y Dios me habla, y escribí un meme ahí para el WhatsApp. Y el meme decía algo así, en la oración que Jesús enseñó, o sea, el Padre Nuestro, antes de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Él dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y escribí, no se te olvide, Dios protege y sustenta a los que Él gobierna. Es que hay gente que quiere decirle el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero se les olvida que antes de eso, Él tienes que pedir primero que su reino venga a tu vida y Él te gobierne. Entonces imagínate, no es capaz ni de gobernar tu sueño, no es capaz de gobernar tu comida, porque eso es lo interesante, ¿no? Apenas Dios nos llama, lo primero que nos enseña es el BOA. Para los que están en TikTok y no lo saben, BOA, B-O-A-B, BOA, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Bueno, Biblia, está bien, tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que leer. Oración, bueno, está bien, él me tiene que escuchar, usted orar. Pero ¿para qué el ayuno y la vigilia? Porque son las dos cosas que más te gustan y Dios te las quiere quitar. O quitar no, te las quiere regular. Dejas de dormir tanto y dejas de comer tanto. Aprende a ayunar y a vigilar. Jupacoe plero, quiero que seas
perfecto. Y Jesucristo fue tan perfecto que ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando llegó el diablo le dijo, pero ya tiene hambre, ¿no? Convierta las piedras en pan. ¿Sabe por qué Jesús no las convirtió? No porque no tuviera el poder de convertirlas. Es porque su padre no le había dicho coma, no era la hora de comer. Su padre primero quería debilitarlo para que el diablo lo pudiera tentar y así el diablo se diera cuenta que estaba un hombre en la tierra que era capaz de vencerlo, el único Jesucristo. Pero si yo no soy capaz ni de levantarme a orar por mis hijos, ¿cómo le vas a pedir a Dios que te los convierta? Si no soy capaz de hacer el tabernáculo, recuerde que esto estamos estudiando el tabernáculo de David. Hermanos, segunda de Corintios 10, del 3 al 6 nos enseña que si usted es un militar y camina bien, Dios le va a dar armas poderosas a usted. Y cuando usted abra la boca, se va a convertir la gente, se va a sanar la gente, los hogares van a ser restaurados. La gente va a empezar a decir, ese tipo tiene algo que yo quiero. Y te va a empezar a ver a ti, porque la luz de Cristo ilumina, se van a pegar esa luz. Y vas a derribar cualquier argumento. Vas a tener ese poder del cielo. Va a llegar esa unción del cielo a la vara de Aarón que reverdeció. Dios te la va a dar. Pero todo eso tiene una sencillita. ¿Cómo se dice? Un sencillo requisito. ¿Cuál? Upacoe pleró. Obediencia perfecta. Y se lo digo con amor. Muchos de los presentes les gustan más las cosas del mundo que las de Dios. Por eso para familias en acción madrugan a hacer la cola, ¿no? Hay muchos que madrugan para el mercado, porque aquí temprano el mercado a conseguir la mejor comida. Madrugan a trabajar, madrugan a llevar los hijos al colegio porque es más importante llevar los hijos al colegio que primero tener un devocional. Por eso, cuando crezcan, Dios va a echar todo al piso porque no has entendido que lo primero que tienes que hacer en tu familia no es educar los hijos, aunque hay que educarlos. No es ir al mercado, aunque hay que traer comida. Lo primero que necesitas no es enamorar a tu mujer o a tu marido, aunque hay que enamorarlas. Lo primero que necesitas es entronizar a Jesucristo y presentar tu acción de gracias, holocausto de alabanza e incienso todas las mañanas y todas las noches. Eso es tener un Dios. La noche pasada les enseñaba que Apocalipsis capítulo 20 dice que Jesús ató al diablo, lo mandó al abismo y cogió al anticristo, al falso profeta y lo lanzó al agua de fuego y azufre y reinó 1000 años. De Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice que después soltó al diablo y el diablo engañó a las naciones para atacar a Jesús. Y esa noche el Espíritu Santo nos enseñó que el ser humano, aunque tenga un rey, aún así sigue rebelde. Porque el ser humano no necesita un rey. El ser humano necesita un Dios. David, yo quiero tener un Dios. Bueno, por ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Primero, tenga un rey que es Jesucristo. Y después, a su tiempo, Él nos llevará al Padre. Primera de Corintios 15. Búsquenlo, por favor. Primera de Corintios 15. Sí. Versículo 24 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Hasta el versículo 28. ¿Qué dice? Primera de Corintios 15, versículo 24 al 28. ¿Quién lo lee, por favor, rápidamente?
¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Que cuando Jesús suprima, ¿sí?, todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿qué pasa? Le entrega el reino al Dios y Padre. Siga, por favor. Hay algo, hay algo que usted tiene que saber hoy. En el nuevo pacto, Jesucristo está suprimiendo toda autoridad, todo dominio, toda potencia y lo está poniendo bajo sus pies. Y cuando eso pase y él acabe con la muerte, acabe con el diablo, acabe con el anticristo, el falso profeta, ahí sí él entregará a todos los que están bajo sus pies al Padre. Entonces, mi hermano, si usted me entiende, hermano, hermana, que me está escuchando, que usted tiene que humillarse ante Jesucristo para el día en que sea debido, él nos entregue al Padre Celestial. Y ahí se acaban los unitarios. Por ejemplo, Jesús le entrega el dominio y gobierno al Padre, porque el Padre sujetó a Jesús todo, menos a él. El Padre no se sujeta a él. El Padre tiene más autoridad que Jesús. Quiero ser un cristiano, primero sujétate a Jesucristo. Aprende peripateo, a militar. Aprende a caminar. Y enseguida algún filósofo que me esté escuchando dirá, uy, los peripatéticos. Sí, señor, los peripatéticos. Una filosofía que enseñó Aristóteles. Él enseñaba a la gente a pensar caminando y a analizar, a ir mirando. Por eso aprendieron botánica, por eso aprendieron astronomía, por eso aprendieron geología, por eso aprendieron geografía, porque iban caminando por el mundo y filosofando. Pero la palabra peripateos es mucho más antigua y es el hombre que camina con Dios, que milita y que suena la diana a las 3 de la mañana, papá para la papá, y se levanta a orar y estudia la palabra. ¿Alguien dice amén? O más de uno dice, uy, yo no quiero eso. Ojo, eso no lleva a la salvación. Eso es porque usted ya es salvo. Y usted puede ser un cristiano salvo que no se levante a las 3 de la mañana ahora, que no tenga un devocional de 3 horas como nosotros. Porque una cosa es que usted a las 5 venga a estudiar, pero a las 3 ya nos presentamos ante Dios, a las solos, individual, cada uno en su casa. A las 4 unidos, de 3 a 4 individual, de 4 a 5 unidos y de 5 a 6 estudiamos la palabra. Pero usted puede ser que no sea un cristiano de eso, tranquilo, no pierda la salvación. Usted va a apreciar. Y entonces, hermano, ¿para qué lo hago? Ah, es que nosotros tenemos un trabajo aquí en la tierra. Yo no llego al cielo solo, llego con mis hijos. Llego con la mujer, llego con el marido. Yo no llego solo al cielo. Llegar al cielo solos y los hijos en el infierno. ¿Usted qué me dice? ¿Vale la pena? Yo quiero vivir aquí en la voluntad. Yo quiero que Dios me mantenga. No quiero estar aguantando hambre. Por eso es que somos militares cristianos. Peripatéticos. No, peripatético es relacionado a Aristóteles. Más bien dejémoslo en la palabra original, peripateos. Soy un hombre jupacoe, pleró, obediencia
perfecta. ¿Sabe qué significa eso? Completo, que no le falta nada. Jupa, 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 Coe, K-O-E, Jupa, Coe, obediencia. Pleró, con tilde la primera O, pleró, dos O's, pleró, perfecta. Obediencia perfecta. Por eso dice, preséntate ante Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces tú vas a ir ante el Señor y el Señor te dice, ¿qué quiere, mi hijo? Y usted, mire, Señor, es que necesito que llegó el recibo de la luz, llegó el recibo del agua y me lo van a cortar. ¿Me puedes dar para eso? Y el Señor te dice, ¿y yo te gobierno? ¿Tú estás haciendo lo que yo te digo? ¿O ustedes no son así con sus hijos? Dígame. ¿O usted de los que le da lo que sea a su hijo desobediente? ¿Sí? ¿Usted de esos? No. Usted le da lo que sea al hijo obediente. Al hijo desobediente se le da lo necesario. ¿O no? ¿Cuántos a partir de hoy necesitan ser, sí, peripateos, upacoes, pero ser militares en perfecta obediencia? Hombres que caminan, mujeres que caminan en perfecta obediencia. Eso es lo que quiere Dios. Y ustedes saben que este ministerio tiene un solo propósito, que usted en su hogar edifique el tabernáculo de David. Este ministerio está hecho para que toda persona que me escuche aprenda a orar en la madrugada, a leer la palabra, y a orar en la noche y a leer la palabra. Que Jesús sea el alfa y el omega, sea lo primero de tu día y lo último. Ese es mi trabajo. Que seamos peripateos, upacoe, plero. Militamos en obediencia perfecta. Y si usted, mi hermano, mi hermana, me dice, hermano, es que me da suerte, tranquilo, que es que esto es militar, eso es de entrenar. ¿Sabe qué significa eso? Que a las 3 de la mañana uno no se levanta porque quiere. Alguien que me diga de memoria Hebreos 12:11. Es que esto no es que usted quiera, es que lo debe hacer. Porque sonó la diana. Papá para la papa, ¿usted lo ha hecho? Sí. Yo tenía 12 años de edad. No, 10, 11 años de edad. Y era un Boy Scout. 12 años. Y era un Boy Scout. Y a esos locos dirigentes de los Boy Scouts, eso no lo hacen hoy. En esa época se le dio por hablar con el comandante del ejército en Arauca y llevarnos a acampar allá y enseñarnos la vida militar. 12 años. Y entonces aprendíamos a marchar, aprendíamos a llevar el bastón como si fuera un arma, sí, porque uno tiene su bastón, a llevar la bandera, a tener un cambuche y tener un tabú, y que la bandera nadie se la puede robar. Y recuerdo que yo era el líder del grupo y un día nos levantamos y el centinela, porque en los Boy Scouts el centinela, 12 años, y le pregunto al centinela el banderín, se lo robaron. ¿Usted cómo se deja robar el banderín? Eso es una ofensa. Y todos los otros grupos burlándose. Cuando yo subí por allá comiendo, que se burlaba el cabo Ballén de nosotros y hablaba con sus soldados, mire, yo dije, ya sé dónde está la cosa. Me levanté a la 1 de la madrugada y no les miento. Me le metí al cambucha y al cabo Ballén y le abrí la ventana con 2 Boy Scouts más, 11 años, y me le metí al cambuche y le robé las botas y las escondí. Y al otro día se levantó y formó a todos los Boy Scouts y a los soldados. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. ¿Quién de ustedes robó? Y entonces alguien le dijo, a mí me tenían un apodo, no voy a decir no. Entonces, ¡pran!
Me dijo, Rambo, venga para acá. Me decía Rambo porque yo hacía muy buenos nudos y sabía cazar en el monte, hacer trampas. Venga para acá. Mis botas. Y le dije, si me da mi banderín, se las doy. Castígueme, haga lo que quiera. Pero no se las doy. Y me dio el banderín. De 12 años, el Señor enseñándome cómo camino hoy. Hay la otra anécdota. Se tomaron Saravena a la guerrilla. Y como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, él me levanta y me dice, toque la Diana ya. Y así sin bañarme ni arreglarme, con una pantaloneta, sin camiseta, papá, para hermanos, delante de Jesús, en 5 minutos esos soldados estaban montando en los camiones con sus armas. Yo quedé sorprendido y dije, en 5 minutos, y me decía, ellos están entrenados para eso. Hoy, que tengo 46 años, entiendo por qué uno se levanta a la guerra a las 3 de la mañana. Porque tenemos un enemigo que no duerme, que quiere destruir tu hogar, que en el sueño se te le mete al marido, a la mujer, en los pensamientos. Y tú tienes que tener la armadura de Dios para levantar el escudo de la fe, que apaga los dardos de fuego que vienen a la mente. Ponerte el yelmo de la salvación para que tu cerebro no esté pensando en, bueno, cuánta vaina no debe ser. Peripateos, jupacoe, pleró. Apréndanse esas 3 palabras. Militamos en la obediencia perfecta. Y por eso les dije al inicio, hoy la vida de muchos va a cambiar. Hoy el Señor nos dice, ¿quieres que se convierta tu marido, tu mujer? ¿Quieres que se conviertan tus hijos? ¿Quieres tener unción? ¿Quieres tener la vara de oro? Sí, bueno, todo eso va a suceder cuando tú seas un peripateo, jupacoe, plero. ¿Entendiste? Si tú no caminas, si tú no militas, peripateo, jupacoe, plero significa militar en obediencia perfecta. Si tú no militas en obediencia perfecta, no me estés pidiendo milagros. Te voy a dar lo necesario. Agradezca que le voy a salvar el alma. David, el rey, no estaba haciendo las cosas como tenía que hacer. Por eso hubo muerte. Por eso él vio morir a la Jerusalén que él amaba. Mire, el ángel. Ay, son las 6:03 de la mañana, debo terminar. Mañana hablamos de eso. El ángel está destruyendo la ciudad de David. Y a muchos Dios le está destruyendo la familia porque no están caminando, no están militando en obediencia perfecta. Peripateo, jupacoy, plero. Dios los bendiga. Nos vemos esta noche otra vez a estudiar la palabra. 10:4. Del 10, perdón, del 3 al 6. Y en el versículo 3 es que dice la palabra militamos, es peripateo. Y en el versículo 6, perdón, no miro otra vez para no dar errores. En el versículo 3, militamos es peripateo. Y en el versículo 6, obediencia perfecta es jupacoe pleró. Los invito a todos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Y los invito a todos, a que caminemos, a militemos en la perfecta obediencia. Esto es gratis, gratis de plata, pero esto cuesta, señores. Esto no es para mediocres. Y aquí vamos por familias bíblicas integrales. Está la Escuela de Formación Bíblica Integral, pero la meta es que en tu hogar se edifique el tabernáculo de David. Los que están en TikTok, Dios les bendiga. Si quieren, envíenme un mensaje. Si quieren entrar, háganle, que es gratis. Les digo cómo. Y los que están aquí, los que están en Facebook, YouTube también, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Déjenme terminar la transmisión. Y los que están aquí,